Entonces, todos los trabajadores que adherían a la lucha eran excluidos del fondo de pensiones. Y la exclusión daba para la jubilación y para los aportes que hicieran. Es una extorsión, pero el fondo nace a partir de la lucha. Esto continúa también entre los años en democracia, en el periodo del año 30, donde un gobierno popular de Hipólito Yrigoyen se expande el sistema previsional, donde aparece el sistema de bancarios, seguros, en particular periodistas, gráficos, marinos, pero todos estos sistemas eran más bien privilegiados a sectores muy acotados, porque no eran sistemas para todos los trabajadores, eran estas organizaciones sindicales y que estaban relacionadas a los vaivenes de su situación de poder. Era un sistema fragmentado, tenían fortaleza o no, según la situación, los porcentajes de aporte, edad de retiro y demás no eran homogéneos. El sistema previsional argentino se consolida particularmente a partir de la participación de los trabajadores en un gobierno popular que emerge en los 40 y de ese gobierno popular que toma la decisión de tomar medidas a favor de los trabajadores. Entonces, entre los años 1944 y 1955, con el gobierno del general Perón, se masifica el sistema jubilatorio y se crean las cajas, ya no de privilegiados tan pocos, sino empleados de comercio, industrias, rurales, servicio doméstico. Entonces se empezó a expandir de tal manera que se acabó el privilegio y entre 1939 y 1949 se sextuplicó la cantidad de jubilados. Pasamos de 397.000 a 2.327.000. Esto es producto de la lucha popular y los cambios gubernamentales que decía en un principio. Ahora, no obstante, a partir de la sanción en 1954 de la Ley 14.370 se produce el cambio sustancial en la naturaleza del régimen. Esto quiere decir que empieza a aparecer la lógica del reparto como principio estructural y se deja atrás la lógica individual, parcial, gremial, sectorial y se empieza con este sistema solidario, intergeneracional y con la lógica del financiamiento de los activos sobre los pasivos. Es importante también considerar que en esta ley aparece y se establece que los trabajadores con menores ingresos recibirían una jubilación mayor a la que habían aportado. Esto desde un punto de la equidad social. Y el financiamiento del sistema se plantea a partir de los aportes de trabajadores y patrones. Ahora bien, por ser cajas previsionales jóvenes, estas tenían pocos problemas porque no tenían tanta gente que pasaba a la edad jubilatoria. Entonces tenían excedentes de recursos, los cuales, inteligentemente captados por el Estado Nacional, los coloca, por un lado, en bonos públicos, financia inversión, gasto público y particularmente contribuye a incentivar el consumo, el bienestar social, la equidad y la protección social en general. Ahora, todo esto, como decía en un principio, no es para siempre. Este gobierno, esta relación con el pueblo cambió, hubo un golpe de Estado en el año 1955 y a partir de ese momento las reglas del juego empezaron a cambiar. Y doy como dato, en el año 1958 se cambia este sistema solidario en el cual los que menos percibían eran los que se les equilibraba para arriba y se establece una modalidad que se llama el 82% móvil, que hoy se habla muchísimo, pero que en la realidad y para aquel entonces también era imposible practicar. Es muy difícil llevar adelante un 82% sobre los activos reales, lo cual fue produciendo a lo largo del tiempo un distanciamiento concreto entre la cobertura legal que esto establecía y la cobertura real que se percibía. Y por la existencia de una cierta participación de trabajadores en el trabajo informal que iba apareciendo, hay mucha menos contribución. En los años 60, la maduración ocupacional
provoca que las cajas más viejas, con las que tenían más nivel de evasión, comienzan a producir déficits primarios. Con lo cual, si comparamos, al año 50 la caja bancaria tenía un índice de 205%, balance primario. En 1955, 78%, 1960 pasa 29%. O sea, acá empezamos a ver el déficit que se empieza a producir estructuralmente desde los balances. Entonces, esto lleva a distintas modificaciones. En los años 66, 68, los cambios tienden a la baja de la asignación, a cambios, por ejemplo, en la centralización administrativa, el incremento de restricciones a los beneficios, la imposición del principio, se cambia el principio de redistribución. Y, por ejemplo, una de las cosas que produjo algún daño importante fue la división centralizada en 3 sectores únicos, año 66, autónomos, Estado, industria, todas controladas por el Estado, y que ya no dependieron de los sectores ocupacionales, sino de una unificación de aportes, donde pasó a ser el salario la variable de ajuste, porque el gobierno lo establecía. Y en esos años se cambia la edad jubilatoria de 55 a la mujer a 60 y el hombre de 62 a 65. Entonces aumentó la cantidad de años de aporte. Además, la base de cálculo, la base de aporte eran 10 años, pasó a 30. Y se empieza a aplicar la lógica de la política individual. Esto va llevando poco a poco una lógica de política individual. El cálculo jubilatorio pasa a ser de entre el 70 y el 82% a un aporte inferior al 60%. Se propende, como decía, a la conformación de un sistema que iba llevando al individualismo previsional. En el año 1976, golpe de Estado, nuevamente empieza a aparecer la política y el régimen previsional paga las consecuencias. Se desarticulan los sindicatos como herramienta de lucha, lo cual era la base de sustentación de defender derechos. Bueno, esta desarticulación sindical lleva a que en el año 1980 se eliminan las contribuciones patronales. Un régimen previsional sin contribuciones patronales se pone un poquito escuálido, con lo cual se acentúan las cuestiones estas de desigualdad intergeneracional. Y la dictadura congeló los salarios, cayó el poder adquisitivo, activos y pasivos. El valor real de beneficiario del sistema al año 1976 era del 45% jubilados. En 1981 el régimen de déficit primario llega a alcanzar el 60% del dinero. El colapso financiero en 1983, ya con democracia inclusive, no se puede, restablece las contribuciones patronales, pero era tanto el déficit que ya no se lograba resolver. Entonces, los recursos del sistema eran escuálidos, pero a todo esto tengamos en cuenta que muchas veces los regímenes no son cerrados. El Estado Nacional aprovechó los fondos cautivos de los trabajadores para pagar déficit fiscal, para pagar otras prestaciones que no tienen nada que ver con el sistema jubilatorio. Por lo tanto, a largo plazo también esto produce una deuda con este sistema que lo va desapareciendo. Entonces, el corolario de este proceso regresivo que se da a partir de la política de los años 55 y de la reforma dictatorial del año 80, de quitar la reforma, el aporte patronal, lleva a una tendencia que va socavando de alguna manera la credibilidad en el sistema público de reparto, porque son un Estado, cuando se quiere atacar al Estado se dice es un Estado bobo, que gasta mucho, que no produce. Bueno, los sistemas previsionales, bajo esa misma lógica, se va diciéndolo eso, que las cajas son muy fuertes, no tienen el poder para sustentar los beneficiarios, y se va creando la idea que con un sistema privado, armando un nuevo sistema, se puede lograr
revertir esta situación. Las luchas que se producen para modificar esto no fueron suficientes. Se crea por ley en el año 1994 la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en un gobierno democrático, pero con poco de interés por los trabajadores. Se toma como referencia al régimen chileno, lo cual ya está claro que iba a fallar, y se trastoca la lógica de la solidaridad intergeneracional y se incluye la capitalización individual, bajo un régimen mixto. Este régimen mixto lo que tenía de mixto era que el Estado seguía pagando las jubilaciones y las empresas administradoras cobraban los nuevos a jubilarse dentro de X años. Entonces, lo que nosotros vemos con el sistema privado, que logró que empresas privadas vinculadas entre sí produjeran un enorme oligopolio con un enorme mercado de capitales cautivo y que fue utilizado finalmente para lo mismo que hacían las previsionales estatales, para prestarle dinero al Estado, pero altísimas tasas de interés. Entonces, este juego maléfico también llevó a que en algún momento la lógica que iba a generar el cambio profundo no generó nada. El hecho de las empresas que iban a competir y que iban a bajar los costos, mentiras. Los costos de administración de las empresas administradoras de fondos de capitalización eran el 40% del aporte. O sea, el 40% iba a la empresa, el 60% iba a veces, en su inmensa mayoría, a préstamos al Estado Nacional que después debíamos pagar todos. Entonces, la capitalización era también, en algún sentido, obligatoria, porque existía un sistema mixto, uno se podía quedar en el reparto, pero los bancos eran los dueños de esta empresa. Imaginemos los bancarios como le decíamos a nuestros empresarios, no, yo me quedo en el reparto. La opción era imposible. Además, para optar, quedarse en el reparto, había que individualmente hacer todo un trámite. Para pasar al sistema de capital era automático. Una cuestión bastante compleja, ¿no? De la economía y de la lógica del principio por el cual la previsión tiene que ser por la seguridad social. Pasó a ser un negocio. O sea, el principal argumento neoliberal, que era justificar la reforma, que el nuevo sistema permitiría resolver el déficit crónico, no ocurrió, fue mentira. Como que la competencia entre las empresas AFJP iba a bajar los costos, fue mentira. Se unificaron y se monopolizaron. Se conformó un mercado de capitales cautivo con los bancos y fuera del manejo de los trabajadores. Nada favoreció al sistema, ni al trabajador activo, ni al pasivo. En los 14 años que existió, 1994-2008, los argumentos de creación tuvieron que ver con los resultados obtenidos. No impulsó el crecimiento económico, no mejoró los saberes jubilatorios. Las consecuencias negativas fueron a los ingresos del Estado, porque esa plata no iba ya por vía del Estado, sino a las empresas privadas. El sector financiero, el capital concentrado local e internacional, se quedaron con eso. Se vieron favorecidos por la proliferación de negocios asegurados por esos fondos. Significó una caída real en la previsión social que al año 1992, antes de la modificación de capitalización del año 94, teníamos una cobertura en hombres del 84.4% y en mujeres 73.9%. Al año 2004 era el 71% y en mujeres el 62%. O sea que iba a la precarización. A todo esto hay que sumarle la informalidad laboral, los trabajos no registrados, los que ingresaban obligatorios a la FJP, que fueron generando a su vez un mayor desguace del sistema que había quedado muy precario de carácter estatal, que había quedado solamente con el 19% de los afiliados. El otro tanto, 83%, lo tenía el sistema privado. El sistema era mixto, o sea que siguieron pagando las jubilaciones el Estado y las ganancias el sector privado. Esto en algún momento entró en un proceso
donde se fue imposible que las empresas privadas mantuvieran el sistema. El Estado Nacional en el año 2008 decide la reestatización del sistema, y ahí eso, si quieren, lo charlamos mañana, porque tengo un montón de cosas escritas al respecto y acá no tengo mucho más tiempo. Pero lo sí probó la República Argentina, los trabajadores hemos podido comprobar y probar que el sistema de reparto es el único eficiente para con los trabajadores, por la base solidaria, por la base de la interrelación de edades, y porque el Estado puede ser el que lo administre. Si lo hace bien, con participación de los trabajadores, puede tener buen destino. En manos privadas, mayormente extranjeras, pasa a ser un negocio y no otra cosa. Esto pasó en Argentina. Les puedo contar después que cuando se reestatiza, se hace un cambio muy profundo. Nosotros tenemos 17 millones de jubilados en este momento, de los cuales por la reestatización se hicieron 3.500.000 nuevos jubilados. A esto se agrega el apoyo a los hijos de trabajadores informales que no tenían ninguna prestación. Se le paga la asignación universal por hijo de los fondos previsionales, hasta el día de hoy ocurre, y con ese fondo que sale de los pasivos también se genera que los chicos puedan estudiar, etcétera, etcétera. Mañana, si quieren, hablamos de todo lo demás que trajo la estatización, así no se enojan las chicas. Muchas gracias.